Y vamos a pasar a las verdades del compendio. Y hoy vamos a hablar un poquito de los temas que se refieren justamente a la persona, ¿no? Todos temas que tienen que ver con su ámbito social. Primero comenzaremos por su interior, ¿no? Y concretamente por lo que se llaman las pasiones, y vamos a ver, bueno, qué papel ocupan las pasiones en la teología moral, o qué papel juegan las pasiones en el acto libre de cada persona. Entonces, el catecismo define a las pasiones como aquellos afectos, emociones o impulsos de la sensibilidad que inclinan a obrar o a no obrar, en vista de lo que se percibe como bueno o como malo. Ya nombrando algunas de ellas va a quedar claro qué son las pasiones, porque son pasiones sobre todo el amor y el odio, también son pasiones el deseo, el temor, la alegría, la tristeza, el enojo o la cólera. La pasión fundamental es el amor, ¿no? Que es provocado justamente por el atractivo del bien. No se ama sino el bien, aunque a veces sea aparente, aunque a veces no sea un bien real. Por eso las pasiones, en cuanto a impulsos de la sensibilidad, en sí mismas no son ni buenas ni malas. Depende si uno las aprovecha a dichas pasiones para hacer el bien, o si aquellas pasiones le llevan a uno a hacer el mal. Por eso lo que hay que hacer es tratar de vivir las pasiones y tratar de convertirlas en virtud, o aprovechar las pasiones para que sean algo virtuoso, porque también en el dominio, por ejemplo, de la ira, en el dominio de la cólera, el dominio de la tristeza, bueno, allí en ese dominio y en ese saber manejar esas emociones, allí está la virtud. ¿Qué es la conciencia? La conciencia, algo que efectivamente es algo para tener tan en cuenta desde la perspectiva moral. Y te voy a pedir, Mónica, que nos leas un poquito de lo que dice el compendio sobre la conciencia. Dice, la conciencia moral es un juicio de la razón que impulsa al hombre a hacer el bien y a evitar el mal. Gracias a ella, la persona humana percibe la cualidad moral de los actos, permitiéndole asumir la responsabilidad del mismo. Entonces, es un juicio de la razón, de la inteligencia, que nos lleva a hacer el bien y el mal, y también que nos advierte sobre qué es lo que está bien y sobre qué es lo que está mal. Mónica. Cuando escucha la conciencia moral, el hombre prudente puede sentir la voz de Dios que le habla. Existe rectitud de la conciencia moral cuando ésta se halla de acuerdo con lo que es justo y bueno según la razón y la ley de Dios. El hombre no debe ser forzado a obrar contra su conciencia, ni se le debe impedir obrar de acuerdo con ella, sobre todo en el campo religioso, dentro de los límites del bien común. Exactamente. Entonces la conciencia puede ser recta y veraz, puede ser falsa también, ¿no? Por eso la conciencia hay que formarla, la conciencia hay que educarla, y se forma, se educa justamente con el estudio de la palabra de Dios, con el estudio de las enseñanzas de nuestro Señor, a través, digamos, de lo que la Iglesia también nos ha ido manifestando. Por ejemplo, una manera de formar bien la conciencia es, bueno, el estudio del catecismo, el estudio del compendio, preguntando cuando uno no sabe. El ámbito de la confesión, por ejemplo, de preguntarle al sacerdote, bueno, padre, pero ¿y esto está bien, esto está mal, esto es un pecado grave, esto es un pecado leve? O sea, la confesión, que muchas veces se convierte en dirección espiritual, es un lugar privilegiado también para la formación de la conciencia. Esta formación de la conciencia, que cuando nosotros buscamos la gracia de Dios en los sacramentos, cuando buscamos al Espíritu Santo, aquella se enriquece con sus dones, y el Espíritu Santo también va obrando en el corazón y en la conciencia de las personas. Muy bien, 3 son las normas más generales que debe seguir siempre la conciencia. Mónica. Nunca está permitido hacer el mal por obtener un bien. 2. La llamada regla de oro,
Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros a ellos. Mateo 7:12. Y 3, la caridad supone siempre el respeto del prójimo y de su conciencia. Muy bien. Esto no significa aceptar como bueno lo que objetivamente es malo. Sabemos también que la conciencia puede emitir juicios erróneos, fruto de esa mala formación, o también puede ser que uno sepa que aquello está mal, pero lo haga igual. Pero es distinto a el concepto, digamos, de conciencia errónea. Ahora, esa conciencia errónea, cuando por ejemplo la conciencia nos dice, bueno, hacer esto no está mal, y en realidad está mal, eso se puede deber a la ignorancia. Pero la ignorancia a veces es responsable y a veces no. Por eso hay que ver. En realidad el que juzga es Dios, y es Dios el que sabe en el fondo cómo es la conciencia de cada uno.